Amigos y amigas, nos da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Bienvenidos y bienvenidas a Enfocadas, esta sección de su programa Miradas. Vamos a continuar la temática que comenzamos la semana pasada. Vamos a hablar sobre la seguridad privada, pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de la seguridad privada y las condiciones laborales de los agentes de seguridad. Una vez más, tengo el gusto de presentarles a don Ricardo Sosa. Él es experto en temática de seguridad y es presidente del Consejo Nacional de Servicios Privados en El Salvador. Don Ricardo, una vez más, bienvenido a Miradas. Un placer estar acá nuevamente en este distinguido programa y dispuesto para poder aportar y contribuir en este tema tan apasionante. También con mucho gusto les presento a Danilo Miranda, investigador, catedrático del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Danilo, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Omar, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Miradas. Bien, y hoy se suma a nuestro panel otro experto. Él es abogado, el licenciado Eli Callejas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Omar. Estamos acá pues para dar luz al tema que ya ustedes trataron la semana pasada y que pues hoy se da la continuidad. Vamos a esperar esa luz, Eli. Nos quedamos la semana pasada hablando de la situación laboral. Una de las cosas que más se menciona es que, y usted decía la semana pasada, don Ricardo, que es más barato para el Estado contratar servicios privados de seguridad que cargar al Estado, decía, en el presupuesto, pagando y asumiendo la carga laboral de sus propios agentes de seguridad. Esto implícitamente, entiendo yo, quiere decir que a los agentes privados de seguridad se les paga menos que lo que pagaría el Estado. ¿Es así? Es decir, usted decía la semana pasada que el Estado, el salario mínimo que hay en el Estado es de $400 a $500. En cambio, decía, sale más barato contratar servicios privados de seguridad. Infiero yo que eso quiere decir que los agentes privados de seguridad ganan menos que eso, ganan el mínimo. ¿O por dónde anda? ¿Hay un promedio en los agentes privados de seguridad? Hay que establecer una premisa. En El Salvador, como en todo el mundo, a nivel de seguridad privada hay libre mercado, hay libre competencia. No podemos establecer un salario único para el sector. Lo que sí es que existe gran parte de ellos que devengan salario mínimo y otros reciben diferentes asignaciones. Tenemos incluso personal que tiene ingresos superiores a los del Estado y eso va directamente proporcional al requerimiento del cliente, a las condiciones de servicio, a los valores agregados que se ofrecen en las diferentes licitaciones, ya sean públicas o privadas, y también tiene que ver mucho con el requerimiento de parte del cliente. Existen perfiles que el cliente requiere, como son escolaridad, como son algunas habilidades adicionales a las que puede tener un agente en el desempeño de sus funciones, y esto va haciendo que las personas reciban bonificaciones, reciban viáticos, reciban algún tipo de prestación adicional sobre la base de un salario mínimo. Por lo tanto, los ingresos son variables y va a depender del sector en el cual estén asignados. De los requerimientos del cliente, de la función que desempeñan, depende de la empresa también, el nivel salarial. Hay empresas que pagan más que otros. ¿O es estándar, depende de los requerimientos en general? No, cada empresa estima y designa las asignaciones salariales y prestaciones económicas dependiendo de cada uno de sus políticas. Es decir, no podemos hacer una comparación uno a uno, porque cada una de las empresas, cada una de las asociaciones de vigilantes, cada uno de los servicios patrimoniales, los vigilantes independientes y las agencias de investigación, cada una de ellas tendrán sus políticas internas y sus prestaciones legales y las adicionales a la ley. Muchas gracias. Danilo, la semana pasada mencionaste el ejemplo que es conocido por todo el mundo, que hay agentes de seguridad que tienen turnos de 24 horas. Yo vivo en una colonia que tiene vigilancia privada y que son turnos de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la mañana. Eso comenzaba a decir
hablando de las condiciones. Sí, me parece que el sector no, como cualquier otro sector, no podría ser analizado bajo la óptica del libre mercado y todos los oferentes del servicio en condiciones de igualdad. Hay grandes empresarios y empresas, grupos económicos de la seguridad, hay medianos y hay pequeños, evidentemente. Ahora, uno podría pensar que estas empresas capitalistas dedicadas al estudio de la seguridad buscan extraer la mayor cantidad posible de ganancia de su actividad lucrativa, puesto que no están ahí recibiendo subvenciones o no lo hacen por el bien común ni nada, lo hacen porque es un negocio que les reporta dinero. Entonces, es una manera de los grandes empresarios para enriquecerse y de los trabajadores de la seguridad una manera de subsistencia, que es una manera bastante precaria, es un trabajo mal pagado en términos generales. Posiblemente hay empresas élite de seguridad, cuerpos élites de seguridad que tienen altos salarios, en función de las demandas del cliente, decía don Ricardo, probablemente se pide mayor nivel de preparación, de entrenamiento, de conocimiento, de escolaridad, pero podríamos advertir a simple vista, eso habría que estudiarlo, analizarlo, que la mayor parte de los agentes no se encuentran precisamente en las condiciones privilegiadas, sino todo lo contrario. Basta con revisar los anuncios de periódicos, los requisitos son mínimos, en cierto sentido, ¿verdad? Y los salarios realmente, como los salarios de los trabajadores en este país, son salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas, educación, salud, una vivienda digna, un entorno de seguridad para ellos mismos, porque finalmente la gente de seguridad va a su casa y también puede enfrentar la inseguridad como cualquier otro. De hecho, yo me he enterado a veces, bueno, y sabemos que ellos están expuestos a la inseguridad también, no solo en el ejercicio de su actividad, sino cuando ellos salen de licencia, me imagino que enfrentan los peligros que enfrentamos todos en este país, y entre más condiciones de vulnerabilidad existan, más proclives a sufrir no solo los embates de la inseguridad, sino también la violencia estructural del país y la carencia de las cuestiones básicas, sin hablar de que es un trabajo riesgoso, el hecho de esos turnos, que tiene un impacto en la salud, evidentemente. O sea, ganarse la vida, pero arruinarse la salud. Y además, un entorno riesgoso donde ellos están diariamente enfrentando condiciones adversas de seguridad en el ejercicio de su profesión, de su actividad. Licenciado Elí Calleja, denos luz en esta temática. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de los derechos humanos lo que estamos hablando, las condiciones de las que habla Danilo, las que se conocen en el país? Bueno, yo les voy a hablar desde el punto de vista del Centro de Derechos Laborales que por mucho tiempo funcionó en el IDUCA. Este Centro de Derechos Laborales era regional, estaba en todo Centroamérica y República Dominicana. Entonces nosotros recibíamos quejas de agentes de seguridad que a veces pasaban hasta 3 días sin que les hicieran el relevo. Esto, inmediatamente nosotros accionábamos el sistema para que esta gente fuera, que le hicieran el relevo, pues pudiera ir a descansar, lo que Danilo decía, ¿verdad? Que se ven hasta afectados en su salud. Bueno, tengo conocimiento de un vigilante que él ahí vive, donde cuida, ahí pasa las 24 horas todos los días, ¿verdad? Él ahí come, ahí duerme, o sea, no hay un relevo para esta persona. El único vigilante. Único vigilante, ¿verdad? Privado. Luego, habían muchas quejas, ¿verdad? De los compañeros vigilantes ahí, de que decían de que el salario mínimo no se los pagaban, les daban otra clase de salario, ¿verdad? No les pagaban horas extras. Les retenían AFP, pero el patrono no la reportaba. No la reportaba, digamos, a las 2 AFP que hoy en día tenemos, lo cual, como el licenciado sabe, es constitutivo de delito. Eso es delito. Incluso hace poco un empresario fue condenado por hacer esas prácticas. Bueno, tenemos grandes cantidades de denuncias y que están sustentadas, porque se presentó al Ministerio de Trabajo por escrito, ¿verdad? Cada denuncia en específico. Y tenemos la cantidad de empresas que fueron denunciadas.
Los ciudadanos comunes y corrientes manejamos que la jornada laboral es de 8 horas, que no puede exceder de 44 semanales. Hay un régimen especial, estoy hablando de la legislación, que permite, por ejemplo, el caso de los vigilantes que trabajan 24 horas. ¿Hay unas disposiciones especiales en la legislación salvadoreña para estos casos? Mira, Omar, el Código de Trabajo regula, como tú bien lo decías, 8 horas diurnas, ¿verdad? Y 7 nocturnas. La ley que el licenciado mencionaba, que le da la creación a los servicios profesionales de seguridad privada, que data del 2001, en ningún momento puede ir en contra de la ley laboral, del Código de Trabajo, tratados internacionales y todo lo que rige nuestra legislación laboral en El Salvador. Que las empresas hagan eso, que las empresas de seguridad hagan eso, es ilegal, incorrecto, inhumano y todo lo que ustedes quieran. Pero se hace, o sea, es, digamos, un vigilante que trabaja 24 horas, por lo menos 3 días, porque a veces son 4 a la semana, según el día que le toque, estamos hablando de 72 horas a la semana. Cuando son 3, si son 4, pongámosle 24 más. ¿Cómo se regula esto en las empresas privadas de seguridad, don Ricardo? Bueno, hay que hacer un poco de historia también. Este fenómeno viene, se acaba la guerra en El Salvador en 1992 y 5 empresas internacionales vienen a invertir a El Salvador. El origen de la seguridad privada no es un origen local, no es inversión nacional. 5 compañías transnacionales vienen a El Salvador posterior a la firma de los acuerdos de paz y contratan la primera fuerza efectiva de 5,000 agentes de seguridad. Esto fue lo que arrancó entre el año 1992 a 1994. Y como esto era una situación que nació mal desde el principio y venía países como Nicaragua, como Guatemala, Panamá, México, en el cono sur, lo que era Ecuador, Bolivia, Colombia, nos llevaban ya muchos años de ventaja con el sistema y el modelo de seguridad privada. Generalmente en Latinoamérica, Centroamérica y puntualmente en El Salvador, las personas que se desarrollan y cumplen los requisitos para trabajar como agente de seguridad privado son fuera del Gran San Salvador. El sector occidental, los departamentos de Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate son los que dotan a la seguridad privada de la fuerza laboral. Es decir, esta gente tiene que venir, se terminó la guerra y ambos bandos despidieron a sus ejércitos y quedaron desempleados. Las empresas transnacionales de seguridad privada se convirtieron en un soporte, en un alivio, pero al ofrecerles un trabajo bajo la jornada laboral tradicional que establece el Código de Trabajo de 8 horas, era imposible que estas personas pudieran obtener una fuente de empleo. Y fue como ellos también comenzaron a organizarse y a establecer los diferentes sindicatos que existen a nivel de la seguridad privada y se logró establecer estos acuerdos de que ellos en su mayoría requerían turnos de 24 adentro y 24 descansados, pero no es la particularidad ni es la mayoría de los servicios en nuestro país. Las diferentes organizaciones y en especial el Consejo Nacional de Seguridad Privada ha venido luchando y haciendo gestiones a nivel del Ejecutivo con los diferentes gobiernos de turno para poder normalizar y que nosotros seamos incluidos en una legislación donde podamos contar con un beneficio de un régimen especial para este sector y poder normar la jornada como lo tienen los doctores, como lo tienen las enfermeras, como lo tienen los bomberos, como lo tienen la maquila, la Fuerza Armada de El Salvador, como lo tiene la Policía Nacional Civil, que quiero orientar a nuestros amigos televidentes que la Policía Nacional Civil en los sectores operativos están 4 días adentro por 3 afuera. Es decir, aquí las violaciones laborales comienzan en el Estado, asignando, y lo decía el licenciado, precisamente este tipo de turnos se da principalmente en las antenas
de telefonía en las presas, donde las distancias que hay que recorrer para que el personal llegue a sus jornadas laborales se establecen en las licitaciones del gobierno, estableciendo turnos de 4, de 5, de 6, de 7 días adentro y luego otra jornada similar para el descanso. Pero para el ejército, para la policía, para los bomberos, ¿eso está legislado en un régimen especial? ¿O están al igual que las empresas privadas de seguridad? Lo que sucede es que en la Policía Nacional Civil, para ser específicamente, ellos tienen una ley orgánica. Y recordemos también que tanto la policía como la Fuerza Armada son mandos subordinados. Es decir, lo único que no se ha logrado es el encuartelamiento en la Policía Nacional Civil. Pero luego las violaciones de las jornadas laborales se dan aquí en estos sectores. Basta que vayamos a los hospitales de la red pública nacional y el sistema Fosalud y encontramos profesionales con posgrados y maestrías, completamente también con turnos de 72 horas. Esta no es una problemática exclusiva y única del sector de la seguridad. Por lo tanto, nosotros como sector hemos venido proponiendo alternativas de solución a los diferentes gobiernos, el gobierno anterior, los gobiernos también de la derecha, y lastimosamente no hemos podido ser escuchados para poder lograr este equilibrio y que la fuerza tripartita del Estado, los sindicatos representados por los trabajadores y el sector de la seguridad privada, que no solo lo conforman las agencias de seguridad, podamos establecer estos puntos de acuerdo y establecerse un ingreso mínimo para el sector que obviamente vendría a ser superior al salario mínimo legal vigente del sector comercio y servicios. Danilo, comentario. Yo tengo una pregunta. ¿Existe la obligación del empleador de contratar un seguro de vida para los agentes o es opcional? No, es una ley. En la ley de servicios privados está establecido dos tipos de seguro. El primero es el seguro de responsabilidad civil, que es en acuerdo entre el cliente y el servicio privado de seguridad, llámese asociaciones o llámese agencias. Y el segundo seguro es el colectivo de vida y establece un monto mínimo de 25 salarios mínimos legales vigentes al curso del año que se está desarrollando. En este caso, tuvimos un nuevo incremento a salario mínimo en el año, a partir del 1 de enero del 2015, este seguro sufrió una variación para hacerlo equivalente a 25 salarios mínimos. Yo creo que Danilo me quiere quitar el trabajo a mí porque es la pregunta que seguía. Es una profesión riesgosa, se pone en juego la vida y se había. ¿Cómo hace el Consejo Nacional de Servicios Privados en los casos que decía el abogado Calleja, que se detectan, digamos, que hay alguna empresa que paga abajo del mínimo, que los turnos se exceden? ¿Tienen alguna manera de monitorear esto? ¿Tienen, digamos, un poder coercitivo sobre empresas que violan los derechos de esta manera e implementan acciones para evitar esto? En el Consejo nosotros contamos con un comité de ética. En el comité de ética se discuten estas situaciones, se reciben cantidad de denuncias falsas y algunas verdaderas sobre diferentes temáticas, sobre el tema de precios, sobre el tema de la competencia desleal, pero sin duda el planteamiento que hacía el licenciado sobre estos ingresos inferiores al salario mínimo constituyen al sector de la informalidad. Existen en el sector de la seguridad privada también servicios informales que son servicios ilegales sobre los cuales la Policía Nacional Civil no tiene una ley ni un reglamento para poder ir y forzarlos a un cierre de operaciones. Pero estos estarían fuera de las 213 empresas que tienen permiso de funcionamiento. Así es. Además de esto, habría más. Existe servicio ilegal en El Salvador que no cumple las prestaciones sociales, no cumple las prestaciones de ley y obviamente las asignaciones económicas y prestaciones salariales son designadas de una manera arbitraria al estilo sereno como en los tiempos de la colonia. Es decir, estas personas sin duda no cumplen los requisitos de ley, pero son manipuladas por personas que están trabajando en la ilegalidad, principalmente en los barrios y colonias de nuestro país. Ahora, yo creo que uno de los problemas de la privatización de la seguridad en general es precisamente
ese conjunto de prestadores de servicios de seguridad que se escapan de la regulación y de la legislación y que el Estado no puede controlar. En la medida que crezcan empresas de seguridad que no están registradas y se desborda la autodefensa, ese es un concepto que tuvo grandes negativas repercusiones en Colombia con el paramilitarismo. Ahora en México han surgido autodefensas en diferentes lugares. Me parece que linda el desborde y de la falta de control sobre prestadores de servicios privados de seguridad con mecanismos de organización privada para defenderse que pueden eventualmente convertirse en actores tan empoderados que difícilmente van a poder ser controlados posteriormente. Y además vivimos en una región con altas tasas de crímenes y con estructuras de crimen organizado que pueden permear. Ese es otro tema también que lo debería mover a la reflexión a uno. ¿Qué tanto el crimen organizado ha permeado a las empresas de seguridad? Miren, yo no tengo duda que el mayor anhelo de la mayoría del pueblo salvadoreño es que llegue la paz, la tranquilidad, que podamos andar tranquilamente, libremente. Así como cuando teníamos la guerra civil, el mayor anhelo del pueblo salvadoreño es que llegara la paz. Yo estoy convencido que el mayor anhelo en este momento de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas es que vivamos en paz. Pero habla de 30.000 agentes privados que tienen como modus vivendi prestar servicios de seguridad. Eso plantea un reto distinto, abogado, para terminar, porque nos está terminando el tiempo. Bueno, Mari, yo creo que el licenciado está diciendo 30.000 solo los que prestan la seguridad, libre del personal administrativo, las directivas y libre de los que están ilegales, digamos, fuera de o sea que si sumamos a todo esto, andaríamos quizás por unos 45.000 personas que viven de la seguridad privada. Se habla de más de 300.000 en toda Centroamérica, que se concentran en el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, que son los que tienen más índices. Entonces, sería, si vamos dando pasos sustantivos para la paz, porque hay que darlo, habría que ir pensando en este reto de la gente que se dedica a esta tarea, ¿verdad? Ahora, una paz autoritaria no puede ser paz en un sentido integral. Eso creo que habría, la paz. Una paz positiva, le llaman los investigadores para la paz, es una paz que ha eliminado las raíces del conflicto y de la violencia estructural. Yo de fondo lo que estoy planteando es que si aspiramos a la paz, lamentablemente afortunadamente no van a ser necesarios servicios de seguridad tanto, porque vamos a vivir en tranquilidad. Yo sueño e intento trabajar porque llegue ese día para el país, ¿verdad? Y es importante, terminó Omar, la guerra, pero nos falta que llegue la paz. Países como Israel, como Japón, con dimensiones territoriales similares a las nuestras, cuentan con un mayor número de agentes de seguridad privado, con condiciones de paz, con índices de homicidios completamente entre el 1 y el 2% por cada 100.000 habitantes. Es falsa la premisa que a mayor criminalidad, mayores empresas de seguridad y que nosotros como sector nos vemos beneficiados. Nosotros no estamos combatiendo el crimen, nosotros no estamos en la primera línea de fuego, nosotros estamos en la labor de prevención y disuasión del delito. Y yo creo que como país le debemos de apostar a la creación de una superintendencia de seguridad, como lo tienen en los países del Cono Sur, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, tienen estas instancias para precisamente potenciar y tener un control más especializado de la supervisión y regulación de todos los servicios privados de seguridad, porque en este momento contamos con una división especializada de la policía que hace una ardua labor y mantiene un control mensual. Eso es algo que la población desconoce. Nosotros informamos mensualmente nuestras operaciones y también tenemos un reporte trimestral donde la Policía Nacional Civil tiene acceso a nuestras planillas de salarios, planillas de AFP, planillas de ITFA, nuestros reportes mensuales de la fuerza operativa, del armamento que nosotros tenemos en las bóvedas y tenemos asignados. Y dicho sea de paso, las agencias de seguridad como sector somos las que menos tenemos índices de hurto y robo de armamento en El Salvador.
Vamos a terminar con esto. Entiendo yo que la tesis que usted está planteando de fondo es que aunque llegue la paz, la seguridad privada puede continuar, como en esos ejemplos que dio. Nosotros vamos a seguir existiendo. Si en este momento los índices delincuenciales y los homicidios estuvieran en cero, nosotros, al contrario, posiblemente no exista una ley donde nos quiten las armas, pero nosotros vamos a seguir con funciones de portero. Usted en su colonia va a necesitar siempre una persona que le abra y le cierre el portón, que controle el acceso, que tenga acceso a la correspondencia. En las diferentes empresas también se va a regular estas funciones y obviamente nosotros estamos en el fenómeno mundial en el cual no necesitamos un arma de fuego para proporcionar nuestros servicios. Ahora bien, solo así brevemente, hay países donde uno va y no ve gente armada en la calle. Aquí vemos gente en la panadería, en la iglesia, en el campo deportivo. Digo, eso es una violencia expresada. Y no sé si ustedes han platicado con gente que viene de otros países y se asusta de ver tanta gente armada, que está uno desayunando y está el gran rifle a la par, que uno siente miedo que se le va a disparar un tiro a la persona. Yo tampoco la presencia de tantas armas en la calle, sea de quien sea, no es una violencia al final en el espacio público, casi ubicua en todos lados, hasta en la iglesia. Yo entiendo que lo que plantea don Ricardo es precisamente que no se necesitan armas en otro contexto, digamos, en otra situación. Es importante decir que nuestra sociedad todavía tiene secuelas de la guerra y está pistolizada. Si usted llega y ofrece un servicio con tecnología, con gas pimienta, con batones electrónicos, con toda la tecnología que nosotros tenemos a disposición ya en El Salvador, la gente siempre le dice, mire, yo mejor voy a contratar otra empresa que me venga con equipo pesado, le llaman ellos, aunque nosotros tenemos regulado nuestras armas que son tiro a tiro, sean fusiles, sean escopetas o revólver o pistola, están tiro a tiro, están completamente reguladas. Por lo tanto, nosotros debemos de aspirar a tener un servicio de seguridad acorde a los nuevos tiempos, pero en este momento, mientras la gente siga atemorizada y nuestro país siga reflejando estos altos índices delincuenciales, difícilmente la población va a poder disfrutar de estos beneficios. Bien, se nos ha terminado el tiempo. Hemos dedicado 2 programas y podríamos seguir hablando de esta temática que es tan importante. Creo yo que el pueblo salvadoreño anhela, todos anhelamos, que le llegue la paz, ¿verdad? Lamentablemente hasta aquí podemos llegar. Gracias Eli, gracias don Ricardo, gracias Danilo. Un gusto. Y gracias a ustedes amigos y amigas por estar con nosotros.